Licenciada, muy buenas noches a todos los participantes, colegas. Un placer nuevamente estar en el Congreso de Derecho de las Familias. Gracias por la invitación a todos los organizadores. Y bueno, esta noche conmigo vamos a ver en el contenido, vamos a hablar un poquito acerca de aspectos generales del derecho de la familia y la jurisdicción competencia que abarca la competencia del juez público de familia y los sujetos procesales, ¿no? Para que ustedes continúen luego con el contenido de los otros expositores. ¿Ok? La metodología del taller, vamos a hacer la exposición, voy a ir haciendo la exposición del contenido. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, si desean pueden escribirlo en el chat o levantar la mano o al final de la exposición podemos abrir un espacio para que ustedes puedan participar y bueno, escuchar también sus comentarios, experiencia o alguna duda que tengan sobre el contenido de esta noche. Bueno, ok. Bueno, como les decía, el, en esta sesión, dentro del contenido para esta noche, tenemos la introducción al derecho familiar, jurisdicción y competencia, los sujetos procesales en el proceso familiar, órganos jurisdiccionales, la definición y objeto del derecho familiar y la importancia de la familia dentro del contenido. Pero vamos a resaltar, porque como el tiempo es corto, vamos a resaltar aquellos aspectos más relevantes de lo que es actualmente el derecho de la familia, de acuerdo a los presupuestos que establece la Constitución Política del Estado del 2009, la que está obviamente actualmente en vigencia, y el Código de las Familias del Proceso Familiar, la Ley 603, que a diferencia del Código de Familia anterior ya abrogado, establece algunos presupuestos que han modificado el abordaje de lo que es el derecho de familia, los conflictos familiares y también el tema de los procesos y el procedimiento familiar. Vamos a resaltar un poquito eso porque en la parte de los institutos del derecho familiar, bueno, es casi lo mismo, son muy eh, los institutos del anterior Código de Familia con los actuales siguen siendo los mismos. Algunos que han surgido alguna complementación, modificación en cuanto a los presupuestos de los institutos. Pero más que todo vamos a resaltar aquellos aspectos que han sido modificados en el desarrollo de lo que es el abordaje del derecho de familia. ¿Listo? Y vamos a empezar hablando, revisando un poquito lo que nos dice la Constitución Política del Estado, que viene a ser el fundamento para el desarrollo de lo que es la Ley 603, ¿no? El Código de las Familias y del Proceso Familiar. Todo lo que es la parte sustantiva de los institutos como la parte procesal se sustenta en estos derechos que establece la Constitución, específicamente en el artículo 62 que nos habla de forma general de lo que es la protección que el Estado brinda a los institutos familiares, cuando establece el derecho de las familias en el artículo 62 y establece que el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantizará, por ende, las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. También establece que todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. Este derecho de rango constitucional es el que sustenta todo el desarrollo normativo del Código de la Familia. En el Código de la Familia, vamos a ver después, que encontramos precisamente ya desglosado
cada uno de estos presupuestos que establece el artículo 62 en cuanto a la garantía de igualdad de todos los miembros que conforman una familia y los sistemas de protección que la ley 603 establece para cada uno de ellos, desde el lugar que cada uno ocupa en ese núcleo familiar. Y también vamos a ver del por qué, bueno, ahora que la familia sigue siendo el núcleo fundamental de la sociedad, cómo abordamos esos conflictos familiares y el tratamiento que se le da en búsqueda precisamente de cumplir con el propósito y la finalidad de esta protección que brinda el Estado, que también tiene que ver con los principios, los valores que rigen nuestro Estado, como ser el vivir bien, el vivir en armonía, la cultura de paz, ¿no es cierto? Que también son fines esenciales del Estado y que tiene que ver mucho con el interés social que existe con relación a poder resolver de la forma más adecuada todos los conflictos que surgen en el núcleo familiar. También la Constitución, una de las podríamos decir, modificaciones que se realiza en la Constitución a partir del 2009 tiene que ver con los tipos de conformación conyugal. No estamos hablando de la conformación familiar porque eso lo vamos a ver después bajo el principio de diversidad. Pero eh, uno de lo que más podemos resaltar en cuanto al abordaje de las relaciones conyugales, es decir, a las formas de establecer las uniones conyugales, en el artículo 63 vemos cómo el Estado ha establecido en la Constitución la equiparación del matrimonio civil con las uniones conyugales libres o de hecho, que eso anteriormente en la Constitución anterior y el Código de Familia anterior, si bien se reconocían derechos a las uniones conyugales libres, pero no estaban en el mismo reconocimiento, en el mismo nivel de reconocimiento jurídico que el matrimonio civil. Ahora, a partir del año 2009 y ya en el Código de la Familia, tanto el matrimonio civil como las uniones conyugales libres o de hecho tienen ese mismo nivel de reconocimiento jurídico y en su establecimiento y conformación generan los mismos efectos tanto de índole personal como patrimonial en la relación de estos proyectos de vida. El matrimonio civil como las uniones conyugales tienen el mismo fin, tienen la misma finalidad, establecer un proyecto de vida en común. El matrimonio civil, a diferencia de las uniones conyugales libres o de hecho, obviamente interviene un representante del Estado para su conformación. Como en las uniones conyugales libres, como su nombre dice, son libres en su establecimiento, se les exige que, además de cumplir con los requisitos que se le exige para el matrimonio civil, también deben cumplir otros requisitos como ser la estabilidad, la singularidad, el trato conyugal, ¿no es cierto? Cumpliendo esos requisitos y sin ningún impedimento legal para ambos, surgen o producen los mismos efectos que el matrimonio civil. Es decir, que aquí ya no hay una cierta discriminación que antes existía en el reconocimiento que se hacía para este tipo o estas clases de uniones conyugales, donde en muchos casos sí era motivo de discriminación o ciertas situaciones de desventaja para los cónyuges que vivían en unión libre e inclusive para sus hijos. Entonces ahora ambas uniones gozan del mismo reconocimiento jurídico y por ende de la misma protección que el Estado brinda a todos los tipos de conformación familiar.
Esto lo establece el artículo 63 y 64 de la Constitución Política del Estado. También establece el principio de igualdad que existe entre los cónyuges, ya sea del matrimonio civil o de las uniones libres, tanto entre el hombre y la mujer en cuanto a las obligaciones y deberes que ambos tienen en el sostenimiento y el mantenimiento del hogar, como en la responsabilidad en la educación y la formación integral de sus hijos cuando estos son menores de edad o tengan alguna discapacidad. ¿Ok? Entonces aquí vemos los fundamentos y hemos visto tres, lo que es la protección que brinda el Estado a todos los tipos de conformación familiar, eh, el tema de la igualdad entre el matrimonio civil y las uniones libres o de hecho, que son en general los dos tipos de conformación conyugal que en nuestro Estado nosotros podemos verificar, y la igualdad entre los cónyuges, para finalmente también establecer el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes con el principio del interés superior del niño establecido en el artículo 60 de la Constitución, cuando establece que es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia personal especializado. Todos estos presupuestos que establece nuestra Constitución, les reitero, es lo que sustenta todo el desarrollo del Código de las Familias y del proceso familiar, que ustedes lo van a ir viendo en estas sesiones que van a tener también con los otros expositores, cuando hablen del sistema procesal de los institutos también, las características de estos institutos y de todo el sistema procesal, de que tiene por finalidad el tema de los principios que establece el código también, tiene como sustento estos presupuestos. Y lo vemos plasmado ahora también, lo vamos a ver esto, en nuestra ley 603, el Código de la Familia y del Proceso Familiar. ¿Qué podemos resaltar de este código? Vamos a ver algunos aspectos más relevantes. Bueno, para empezar, el código está dividido, nuestra ley está dividido en dos libros. La primera parte que es la parte sustantiva, donde están todos los institutos, todo el sistema de protección, como les decía yo, de los miembros de una familia. Si ustedes se fijan desde el inicio, bueno, que establece todo lo que es los principios y empezamos con los institutos desde el parentesco, la filiación, los sistemas de protección con la autoridad de los padres, la interdicción de personas con discapacidad mental, la asistencia familiar, después viene el matrimonio, las uniones libres, el régimen del divorcio también, ¿no? Entonces, hay un instituto destinado para cada situación en cuanto al lugar que ocupan los miembros de una familia, de tal forma que se regulen los derechos de todos los miembros de una familia en cuanto a las relaciones familiares que existen y que se generan en esa familia, así como establece todos los derechos, deberes y obligaciones que cada integrante tiene que ejercer sin ningún tipo de discriminación, de acuerdo, como les digo, al estado en el que ese momento esté ocupando en la familia o el estado de necesidad en que se encuentre o el conflicto que surge, está en esta parte del código establecido todos esos lineamientos en cuanto a sus derechos, deberes y obligaciones, cómo tiene que ser. Eso en la parte sustantiva. Bueno, luego tenemos la parte adjetiva, la parte de los procesos. Es interesante y ha sido realmente un logro que actualmente la jurisdicción familiar cuente con un código procesal específico a la materia familiar. Era muy necesario porque anteriormente
Anteriormente, antes del Código de la Familia, es decir, antes del 2014, se aplicaba el Código de Procedimiento Civil para resolver todos los conflictos y tramitar todos los procesos de naturaleza familiar. Entonces se vio la necesidad de contar con un código procesal específico a la materia, porque el proceso civil es de diferente naturaleza, ¿no es cierto? El proceso civil es de naturaleza privada y generalmente de índole patrimonial, ¿no es cierto? Entonces, las normas establecidas actualmente en el Código de las Familias y de la parte procesal, es decir, del proceso familiar, a diferencia del proceso civil, son de orden público, de cumplimiento obligatorio y de carácter social. Esas son las características de las normas del proceso familiar. Primero, que son de orden público. Segundo, de cumplimiento obligatorio, que en eso lo entendemos muy bien, ¿no es cierto? Y de carácter social. Y el mismo código establece que se salvan aquellas normas de carácter facultativo y dispositivo libradas a la voluntad de las partes. Entonces, como nosotros ahora ya contamos con un código procesal de naturaleza específico al proceso de naturaleza familiar, ya no acudimos al código procesal civil. Por analogía o por supletoriedad, ya no hay esa previsión en el Código de las Familias como antes sí lo había en el Código Abrogado, que decía, no, supletoriamente se aplicará el Código Procedimiento Civil. Actualmente esa previsión no está, ¿ok? Entonces, cualquier situación o cualquier norma procesal establecida en el Código de la Familia tiene que ser interpretada y aplicada de acuerdo a los principios que establece el mismo código y los principios constitucionales, teniendo en cuenta, reitero, que estas normas son de orden público y de interés social. Excepcionalmente, el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que en algunos casos resulta necesario utilizar el Código Procesal Civil por vacíos normativos que existen en la Ley 603, ¿ok? Pero que por analogía son iguales al Código Procesal Civil, pero muy excepcionalmente lo ha establecido así, ¿no? Porque no violenta ninguna norma de índole familiar. Y les doy el ejemplo de que el Tribunal Supremo lo ha analizado el recurso de compulsa en nuestro Código de las Familias. No está establecido el procedimiento para la tramitación del recurso de compulsa. Entonces el Tribunal Supremo ha establecido que excepcionalmente, como ese recurso en materia procesal civil es igualito, o sea, tiene la misma finalidad, los mismos requisitos, los mismos presupuestos que en materia familiar, por ende se puede aplicar las normas del Código Procesal Civil para tramitar ese recurso. Pero igual en el caso de la subasta y remate de bienes gananciales, que tampoco hay un desarrollo normativo en la parte procesal en materia familiar, por ser en la similitud de la subasta y remate con el Código Procesal Civil, aunque sí tiene algunas diferencias, siempre que no violente una norma del Código de las Familias, entonces se puede aplicar el proceso civil, pero son situaciones excepcionales. Entonces, siempre que nosotros tramitemos un proceso familiar, un conflicto familiar ante los juzgados públicos de familia, debemos tener en cuenta que es el Código de las Familias y del proceso familiar que va a establecer el sistema de proceso o que establece el sistema de proceso y el procedimiento que se va a aplicar. Y no así ya el Código Procesal Civil. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se refiere esto de que las normas procesales del código son de orden público y de interés social? Aquí vamos a ver
¿Cuál es la diferencia para poder entender? Cuando dice que es de orden público, significa porque todas las normas de orden público son aquellas que no pueden ser modificadas o renunciadas por las partes involucradas en un proceso, ya que estas normas están establecidas para proteger principios fundamentales del derecho y del interés colectivo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el ejemplo. En el contexto del derecho familiar, esto significa que las reglas que rigen los procesos relacionados con la familia, y el ejemplo como ser los divorcios, la custodia de hijo, alimento, son imperativas y no pueden ser derogadas por acuerdos privados entre las partes. Es decir, todas esas normas que conforman los institutos jurídicos familiares, al ser de orden público, únicamente pueden establecerse de la forma que está normado en la Ley 603. No pueden ser modificados esos presupuestos normativos por las partes involucradas o por la familia que quiere establecer o ha establecido un instituto jurídico familiar. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En el caso de la filiación, una vez ha sido establecida la filiación con el reconocimiento de un hijo, ¿no es cierto? Cuando los padres van y reconocen a un niño como su hijo, no pueden después los papás, por un acuerdo entre ellos, quitar esa filiación al niño y ponerle otra, ¿no? Que otro sea el papá o que otra sea la mamá. Porque si ellos hicieran eso, violentarían las normas relativas o establecidas en el Instituto de la Afiliación. Entonces, ¿qué tienen que hacer los padres si quieren impugnar esa afiliación o negar esa afiliación? Tienen que acudir a un proceso judicial, cumpliendo los requisitos, condiciones y ofreciendo la prueba para demostrar la procedencia de esa pretensión para poder, a través de una resolución judicial, recién poder modificar esa afiliación. No es una atribución de los padres poder modificar esa afiliación una vez esta ha sido establecida conforme a ley. Otro ejemplo que les puedo dar es el del el régimen de la comunidad de bienes gananciales. El régimen de la comunidad es el único régimen que la ley 603 admite como régimen cuando se establece la unión conyugal, ¿no? A través del matrimonio civil o de las uniones libres, nace este instituto del régimen de gananciales. ¿Ok? Ese instituto que está establecido en la ley 603, que es de orden público, no es modificable ni renunciable. Es decir, que los novios cuando van a contraer matrimonio no tienen otra opción más que establecer el régimen común. No pueden a través de un acuerdo o de capitulaciones matrimoniales establecer un régimen de bienes diferente al que está establecido en el Código de la Familia. No es una facultad, no es una liberalidad que tengan los contrayentes de elegir un régimen de bienes distinto, como ser el de separación de bienes o el de un porcentaje diferente, ¿no? De todos los bienes adquiridos en el matrimonio. Vamos a hacer un sistema de porcentajes de un 60% mío, 40% tuyo. O por último, no, yo renuncio al régimen común, entonces todo lo que se adquiera va a ser solo para mi esposo. Todo ese tipo de acuerdos o de manifestaciones o declaraciones en un acuerdo prenupcial, por decir, que modifique el régimen de gananciales, violenta una norma de orden público, es decir, no se encuentra a la liberalidad de los contrayentes o de las partes involucradas, ¿ok? Solamente cuando la ley de forma expresa establece que una situación, un instituto, un conflicto se pueda resolver a la liberalidad o a la decisión de las partes, se puede hacer, pero tiene que estar establecido
en el código. Si no está establecido en el código que puedan tener la libertad de hacer algo, no es permitido si violenta una norma de orden público del Código de la Familia. Diferente del Código Civil, ¿no es cierto? Y del procesal civil, donde rige la libertad contractual y demás, el único límite es la licitud del acto que se vaya a realizar, ¿no es cierto? Y tienen la libertad de poder hacer un contrato, al otro día deja hacerlo. En este caso no, ¿no es cierto? Hay situaciones que la ley permite, por ejemplo, hay una prevención en la parte sustantiva que en el sistema de la guarda, por ejemplo, de hijos, permite que los padres puedan realizar acuerdos con relación al cuidado, custodia de los hijos, a cómo van a ejercer la autoridad sobre sus hijos y cómo van a administrar los bienes de sus hijos también, siempre que esas decisiones y esos acuerdos que los padres realicen sean en beneficio del interés superior del niño. Si no es así, si no es en su beneficio, por más que los padres estén de acuerdo, la autoridad judicial de familia puede rechazar esos acuerdos que no estén establecidos en beneficio del interés superior del niño. Eh, Hay otro ejemplo que les puedo dar en el tema de bienes también. Por ejemplo, la ley establece que los cónyuges pueden realizar un acuerdo donde manifiesten o reconozcan como bienes propios algunos bienes que hubieran sido adquiridos dentro del matrimonio y pueden ellos hacer un reconocimiento expreso de que ciertos bienes son en realidad propios de alguno de los cónyuges, ¿ok? Esa declaración, ese reconocimiento que la ley permite que ellos puedan hacerse entre cónyuges es válido entre ellos sin que pueda afectar derechos de terceros, ¿no? Entonces, ahí vemos algunos ejemplos de cómo funciona esto de las normas de orden público que están establecidas en el Código de las Familias. En realidad, todas son de orden público. Entonces, todos esos institutos que están establecidos ahí únicamente pueden ejecutarse, conformarse y modificarse conforme lo establece la ley y no se encuentra a la libre disposición de las partes involucradas. Además de que en su mayoría los derechos que protegen estos institutos son derechos indisponibles, es decir, que no son negociables, ¿no es cierto? Y por eso es que están totalmente ahí con un candado de que si la llavecita no la da la ley, no pueden ser, ¿no? Alterados o modificados, sino conforme está establecido. La razón es que el Estado tiene un interés superior en asegurar que las relaciones familiares y sus consecuencias se desarrollen dentro de un marco que garantice justicia, igualdad y bienestar. Ahora, las normas también del Código de las Familias, además de ser de orden público, son de interés social. Y muchas veces podemos pensar, porque también lo he escuchado, dice, bueno, pero ¿por qué de interés social si todos esos conflictos, ¿no? Familiares y esas relaciones de la familia generalmente pues son muy íntimas y personales de esa familia, ¿no? Son de índole muy personal o incluso personalísimo las relaciones entre la familia, las relaciones entre cónyuges, las relaciones de los hijos con los padres y demás. Entonces, ¿por qué es de interés social? ¿Por qué nos interesa a todas estas relaciones familiares y estos conflictos en la familia? Entonces, ¿qué significa que sean de interés social? Este principio del interés social refuerza la idea de que los procesos familiares no solo afectan a las partes involucradas, ¿ok? A los cónyuges, a los hijos, ¿no? A los abuelos, a los hermanos, sino que estos conflictos familiares afectan a toda la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque como decíamos en el artículo 62 de la Constitución,
la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, la estabilidad de la familia, el bienestar de los hijos y esa equidad que debe existir, esa igualdad que debe existir en la resolución de los conflictos familiares, son asuntos que repercuten en todo el tejido social. A todos nosotros nos interesa que las familias en sus conflictos tengan la capacidad primero ellos de poder resolver esos conflictos, ¿no es cierto? A través de un buen diálogo, de una buena comunicación, de una comunicación asertiva, de que exista respeto entre ellos, porque eso repercute posteriormente, como decimos, en el vivir bien de nuestra sociedad. Cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de niños, cuando son los niños que están en el conflicto, los hijos que están en el conflicto, en un divorcio, en una guarda, en un proceso de asistencia familiar. Si ese conflicto no tiene una solución que sea equitativa, justa, igualitaria y que beneficie, ¿no es cierto?, al principal involucrado que viene a ser el niño, si no encontramos, si la familia no puede establecer una solución así, o en el proceso judicial no se consigue una solución óptima e idónea a ese conflicto, después nosotros lo vamos a ver reflejado ese problema en ese niño, porque ese niño va a crecer entre medio de todo este conflicto y va seguramente redundar en que ese niño no consiga ser una persona que estudie, que sea profesional, va a ser una carga para la sociedad, no va a aportar nada positivo a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, se procura que se restablezca primero el buen diálogo, la comunicación entre la familia, que se restablezca el ejercicio de sus derechos, deberes y obligaciones de la mejor manera posible, de la forma más óptima, porque ese conflicto, si no se soluciona de esta manera, va a repercutir en nuestra sociedad. Por eso es que es de interés social. Las normas procesales que rigen estos asuntos buscan preservar valores sociales esenciales como la protección de los niños y la promoción de la igualdad dentro de las relaciones familiares, ¿no es cierto? Eso es lo óptimo. Por eso es que en materia familiar, una de las características también de los procesos familiares es que deberían ser de última ratio, acudir a un proceso judicial en materia familiar. Previamente, siempre que sea posible, la mejor alternativa para solucionar conflictos familiares es la conciliación o la mediación. Es lo mejor, porque no solo que evitamos, ¿no?, esa carga, esa carga emocional, esa molestia de tener que estar en un conflicto judicial, sino que con las herramientas que brinda la mediación y la conciliación, conseguimos que sean las mismas partes involucradas, la misma familia, quien encuentre una solución a su conflicto, que aprendan a gestionar sus conflictos, ellos mismos, ¿sí? Porque surge un conflicto, ellos aprenden a gestionarlo a través de un buen diálogo, de una buena comunicación, la toma de decisiones. Cuando surja otro conflicto, ya van a tener el conocimiento, ¿no?, y la capacidad de poder hacerlo. No siempre sucede esto, porque vemos que todos los días hay conflictos familiares, cada vez más conflictos familiares, y crecen los procesos en los juzgados de familia, ¿no es cierto? Pero dentro del proceso familiar, de igual forma, la autoridad judicial, el juez de oficio o a solicitud de las mismas partes, siempre primero va a promover la conciliación, que ellos mismos, que las partes, puedan gestionar ese conflicto con la ayuda de la autoridad judicial, que también en los procesos judiciales no solamente es juez, sino también se convierte, asume el papel de conciliador dentro del proceso, ¿no? Entonces, por eso es que es de interés social en este sentido. Bueno, esas son las características principales de las normas
del derecho familiar, ¿no es cierto? Que son de orden público, de interés social y que norman todos aquellos actos y relaciones entre los miembros de la familia para garantizar que todos ellos puedan cumplir de forma adecuada sus obligaciones y deberes que tienen según el lugar que ocupan y también puedan ejercer los derechos que la ley también establece para ello. Bueno, otra situación que debemos nosotros tener en cuenta cuando tramitamos procesos familiares y cuando nos enfrentamos ahí como abogados a un conflicto familiar es este principio. No voy a hablar de todos los principios porque seguramente en otra sesión van a ver los principios, que son bastante, pero este principio en específico es el que debemos considerar en el abordaje de un conflicto familiar, el principio de diversidad. ¿Se recuerdan que en la Constitución decíamos, ¿no? El Estado garantiza la protección de las familias. Inclusive nuestro código ahora tiene otra denominación, ¿no? No es el código de familia, sino el código de las familias. Entonces, esto se sustenta en el principio de diversidad, que está en el artículo 6, que dice que las diversas formas de familia reconocidas por instancias nacionales, es decir, por nuestra normativa interna, e internacionales, es decir, aquellos tipos de conformación familiar que han sido reconocidas en instancias internacionales como ser en el sistema interamericano de los derechos humanos o en el sistema universal de los derechos humanos. Gozan de igualdad de condiciones sin distinción en función a la dinámica social y la cualidad plurinacional de la sociedad boliviana. Entonces, actualmente vemos que debido al desarrollo que ha habido en esta dinámica social, en cómo se van relacionando las familias, las personas, los individuos en sociedad a través del tiempo, ¿no es cierto? Hemos visto que se ha ido, ¿no? Han ido variando estos tipos de conformación familiar. Entonces, ya no solamente tenemos nosotros a la familia nuclear matrimonial, ¿no? La familia conformada en un matrimonio civil en la que está el papá, la mamá y los hijos. La familia tradicional que se llama, ¿ok? Ya, eso ahora viene a ser, y normalmente los códigos anteriores estaban no, establecidos, estaban conformados con una visión establecida en base a la familia tradicional, ¿no? Por eso es que antes habían los hijos ilegítimos, naturales, no naturales, había esa diferencia entre una unión libre y un matrimonio civil. Ahora no, ahora la norma familiar reconoce la diversidad en la conformación familiar. Entonces, cuando ustedes analizan un conflicto familiar para poder establecer qué tipo de proceso es el que se va a tramitar, cómo vamos a tramitar ese proceso, qué características tiene, cómo lo vamos a abordar ese proceso, ese conflicto, para buscar una solución óptima, debemos considerar el tipo o clase de familia en la que está conformada ese asunto, ¿no? Ese caso. ¿Cuáles son su forma de vida o la forma de relacionarse de esa familia? Que no siempre va a ser la familia tradicional, la familia nuclear. Actualmente aquí, por ejemplo, vemos en la diversidad de conformación familiar, ¿no? Algunos casos que hemos visto que no, estos no son los únicos, que pueden, dependiendo de las sociedades, como es aquí, de la cualidad de cada país, en el caso de nosotros, la cualidad plurinacional de nuestra sociedad, la dinámica social, puede ser que en el futuro surjan otras formas de conformación familiar, pero entre las que conocemos tenemos la matrimonial, ¿no es cierto? La nuclear, la familia extensa, es decir, que en una familia no solo está conformado por papá, mamá, hijo, sino que también en esa familia están los abuelos, ¿no? Paternos, maternos, ¿no es cierto? Entonces viene a ser la familia extensa o un primo, una prima, los tíos que forman parte de ese núcleo familiar, ¿no?
Tenemos la familia monoparental, que está conformada solamente o papá con sus hijos o mamá con sus hijos, porque el otro progenitor es un progenitor ausente o ha fallecido, ¿no? La familia adoptiva, que se rige en base a, o se establece en base a la ley, código, a la ley del niño, niña, adolescente, pero que una vez ha sido establecida legalmente, entonces es como cualquier tipo de conformación familiar con los mismos derechos, obligaciones y deberes que establece el Código de la Familia. La familia ensamblada, es que esto lo vemos mucho en los procesos judiciales, las familias ensambladas, ¿no es cierto? Que vienen a ser un papá con sus hijos, ¿no es cierto? Que se ha divorciado, contrae nuevas nupcias o inicia una nueva relación conyugal con otra persona, con una mujer que ella también ya tuvo una relación conyugal anterior y también tiene hijos. Entonces viene esta nueva pareja, este nuevo señor con la señora. Ambos tienen hijos de sus anteriores matrimonios o uniones conyugales y vienen a ensamblarse, ¿no? Vienen a ensamblarse ellos a conformar un nuevo proyecto de vida. Puede ser que tengan hijos ahora ellos dos y todos juntos vienen a conformar una familia ensamblada. Y ahí tenemos nosotros que ver qué conflictos surgen en la familia ensamblada, ¿no? Cómo vamos a abordar esa situación. Luego tenemos la familia homoparental, bueno, que es la familia conformada por parejas del mismo sexo. Y la familia no matrimonial o natural, que también se ve mucho eso acá en Bolivia, que son las parejas, no parejas, que son personas que tienen hijos, pero que nunca han tenido una relación conyugal como tal. O sea, no han tenido nunca un proyecto de vida, sino que, bueno, son parejas ocasionales o que tuvieron ahí una relación de cortejo un tiempo y tuvieron un hijo, pero nunca han convivido juntos como pareja, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, tienen hijos bueno, ahora surgen conflictos entre ellos en cuanto al cuidado, a la manutención, al tiempo con que ellos van a pasar con sus hijos y demás en este tipo de relaciones. Y así pueden haber muchas otras formas de conformación familiar. En otros países se ha reconocido, por ejemplo, las familias multiespecie, que son las que están conformadas por, bueno, una pareja y con sus perritos o sus gatitos y establecen normativas en este tipo de conformación familiar, ¿no? Otra situación, otro aspecto que debemos considerar también actualmente en cuanto a la niñez, que bueno, perdón, aunque la niñez tiene su jurisdicción especial, no es cierto, que es la jurisdicción de la niñez y adolescencia, con sus institutos, con sus procesos, pero en materia familiar nosotros también trabajamos con niños, claro que sí, porque los niños son también parte de una familia y de los conflictos familiares. Entonces, tenemos normativas relativas a institutos relativos al sistema de protección también de niñas, niños y adolescentes. ¿Y qué debemos considerar en estas nuevas perspectivas de la niñez? ¿No es cierto? Ha habido un cambio de lo que era la doctrina de la situación irregular que ha dado paso a la doctrina de la protección integral, que es la que sustenta ahora esta doctrina, la normativa relativa a la niñez y adolescencia, tanto del Código de las Familias como del Código Niña, Niño y Adolescente, ¿no? Ha habido una modificación en los términos que se utilizan y también en la definición de los institutos de protección de la niñez. En la doctrina de la situación irregular se abordaba la atención que se le daba a los niños como niños sujetos de cuidado, ¿ok? Eran niños sujetos de cuidado, niños sujetos de una protección por su situación de minoridad
ellos no tenían la capacidad, según esta doctrina, de poder participar o tomar decisiones sobre su vida, ¿no es cierto? No podrían participar en nada, ¿no? Solamente sus padres, en el ejercicio de la patria potestad, que se llamaba, tenían la facultad de tomar todas las decisiones relativas a sus hijos sin importar la participación del niño, ¿no? El niño totalmente protegido únicamente bajo la perspectiva de sus padres, ¿no? Por eso también se utilizaba el término menor, ¿no? Como que el niño, no menor de edad, sino como menor solamente de que estaba en una situación más abajo que la de sus padres. En cuanto al instituto que estaba establecido para que uno de ellos haga cargo del cuidado de este niño, de los niños, se denominaba la tenencia, ¿no es cierto? Se denominaba tenencia y era el ejercicio de la patria potestad. Este término tenencia es entendido, definido como cuando yo tengo algo que es de mi propiedad. ¿No es cierto? El derecho de los padres de tener a sus hijos consigo por el hecho de ser sus padres, ¿no? Este era el término utilizado, tenencia. Ustedes ahora revisan la ley 603, el Código de las Familias y el Código Niña, Niño, Adolescente y van a ver que estos términos, tanto el término menor como el término tenencia, ya no se consignan en la normativa actual. La doctrina de la protección integral, ¿ok? Extrae lo más relevante de la doctrina de la situación irregular, que es que el niño es sujeto de cuidado y protección, obviamente que sí, por su situación de minoridad, es decir, por ser menor de edad. Pero además de ser sujeto de cuidado y de protección, es sujeto de derechos. Se le reconoce al niño que a pesar de ser menor de edad, es sujeto de derechos. Y como es sujeto de derechos, tiene esa facultad también el niño de poder participar, de poder emitir su opinión, de que se considere lo más beneficioso para él dentro de cualquier decisión que se vaya a tomar sobre su vida, ya sea en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial. El niño es sujeto de derechos y por ende tiene el derecho de poder participar, emitir su opinión y bueno, ser parte de la sociedad de forma activa. Y por eso se ha erradicado este término menor, aunque en otros países todavía se lo utiliza porque no lo utilizan de forma despectiva, no es admitido que se utilice. Pero aquí en Bolivia, si ustedes analizan la norma, no se utiliza el término menor, sino el término niña, niño y adolescente. La tenencia ha dejado de ser como la definición para ese instituto que garantiza el cuidado y la protección, así como el ejercicio de los derechos del niño y ha pasado a definirse como la guarda y custodia de los hijos menores de edad. Este instituto de la guarda y custodia ya no viene a ser un derecho de los padres de tener a sus hijos consigo, sino que la guarda y custodia es un sistema de protección para garantizarle al niño su derecho de tener un hogar y que además reciba todas las atenciones que necesita para crecer, para desarrollarse de forma integral, tanto físicamente como psicológicamente, y que los padres cumplan con su obligación de proporcionarle todos estos elementos para que él pueda tener una vida digna, ¿ok? Eso también debemos tomarlo en cuenta. Bueno, para los que están levantando la mano, vamos a avanzar un poquito y cedemos la palabra, ¿ya? Por favor. Ahí nomás tengan su pregunta y luego les abro el espacio. Bueno, teniendo en cuenta todas estas características más esenciales del derecho de las familias actualmente, vamos al proceso familiar entonces como tal. El proceso familiar viene a ser ese conjunto de actos que tiene por objeto resolver esos conflictos que se originan en las relaciones familiares de tal forma que se hagan efectivos esos derechos y esos deberes que se regulan en la parte sustantiva del código y que hemos visto también en la Constitución Política del Estado.
Este sistema de procesos establecido en la Ley 603 reconoce tres tipos de procesos que están clasificados de acuerdo al grado de contención que tienen los conflictos familiares y además a la naturaleza de los derechos y bienes jurídicos familiares que se van a proteger. Ahora los procesos son procesos más cortos, a diferencia del Código de Familia anterior, son plazos más cortos, procesos que cumplen cabalmente con la economía procesal, el principio de celeridad, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del grado de contención, se han distribuido en tres procesos: el proceso ordinario, el proceso extraordinario y el proceso de resolución inmediata. Estos son los tres clases de proceso. Bueno, en cuanto a la jurisdicción y competencia, bueno, ya ustedes saben qué significa la jurisdicción y competencia. En la jurisdicción, esa facultad potestad que tiene los jueces de administrar justicia, y la competencia, la facultad que tienen los jueces para ejercer esa jurisdicción en un determinado asunto, ¿no es cierto? Cuando hablamos en materia familiar, entonces hablamos de esa facultad que tienen los jueces públicos de familia de ejercer la jurisdicción o de administrar justicia en casos relativos a conflictos familiares, ¿no? Ahora, están delimitada la competencia del juez de familia de acuerdo a la competencia territorial y a la naturaleza de los conflictos familiares, es decir, a la materia, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué dice la ley en cuanto a la jurisdicción y competencia? Dice que la autoridad judicial en materia familiar ejerce su jurisdicción en el ámbito territorial al que fue designado, ¿no es cierto? Y es competente para resolver las acciones establecidas en el Código de la Familia y también en la Ley 025, que también ahí establece una lista de procesos, pero ya complementado con lo que establece el Código de la Familia. Aquí también la ley hace una diferenciación entre la guarda, ¿no? El instituto de la guarda como proceso. ¿Por qué lo hace? Porque este instituto de la guarda también es competencia de los jueces públicos de niñez y adolescencia, pero establece expresamente la ley cuándo se tramita ante el juez público de familia y cuándo ante el juez público de niñez y adolescencia, ya que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. También establece la ley en cuanto a la competencia del juez de familia, que la autoridad en materia familiar que conozca hechos de violencia dentro de la familia pondrá en conocimiento de la autoridad competente. ¿Por qué hace esta aclaración el código? Porque anteriormente los jueces de familia, los jueces instructores de familia, también conocían hechos de violencia, ¿no? Y ahí eran como infracciones donde se establecían multas o días de arresto y cosas así. Pero ya con la promulgación de las leyes relativas a la violencia familiar, esta competencia sale del juez de familia porque se crean ya las jurisdicciones especiales en materia penal que conocen hechos de violencia intrafamiliar, ¿no? Los juzgados de violencia. Entonces, sucede sí que es normal, es característico de un conflicto familiar, llámese un divorcio, una unión libre, una guarda, que puede venir acompañada de antecedentes o situaciones de violencia en la familia, ¿no? Y normalmente el primero que conoce, que ve, que se da cuenta, que lo evidencia en esa familia es el juez de familia, ¿no? Que advierte que en ese conflicto también hay situaciones de violencia. Cuando esto sucede, el juez de familia no puede entrarse, no puede inmiscuirse en investigar o tramitar situaciones de violencia, ¿no? Puede establecer medidas de protección o medidas cautelares, pero el investigar, sancionar estos hechos que pueden estar ocurriendo en la familia es obligación del juez de familia
poner en conocimiento, remitir estos antecedentes ante las autoridades competentes para que se investiguen esos hechos ya en la jurisdicción correspondiente. Por eso es que el código resalta esta obligación en la parte de la competencia de la jurisdicción familiar a efectos de prevenir que esos hechos de violencia sigan ocurriendo, aunque el juez de familia no los pueda tramitar, ¿no es cierto? Eso en cuanto a la competencia. En las reglas de competencia, el Código de la Familia establece la competencia en cuanto al domicilio de las partes. Será competente la autoridad judicial del último domicilio conyugal, si es que hablamos de un divorcio o de una unión libre, de la residencia habitual de la o el demandante o de la residencia habitual de la o el demandado. Es decir, que se puede interponer dónde reside el demandante o dónde reside el demandado. ¿Y quién elige dónde interponerlo? Pues la parte demandante. La parte demandante decidirá presentar la demanda en el asiento judicial donde ella radica o en el asiento judicial donde radica la parte demandada. Si existieran dos o más demandados, será competente la autoridad del domicilio de cualquiera de los demandados, también a elección de la o el demandante. Si el demandado se encuentra en el exterior, regirá la residencia habitual únicamente de la parte demandante. Esas son las reglas de competencia en cuanto al domicilio, ¿no es cierto? En cuanto al territorio es donde el juez ha sido designado. Y en cuanto al domicilio, aquí tenemos las reglas en cuanto al domicilio que generalmente lo elige la parte demandante, ¿no? En qué domicilio, si de ella o del demandado. Ahora, hay mucha confusión ahora con los juzgados desconcentrados o descentralizados, porque sé que, bueno, en los departamentos donde hay mayor carga procesal, donde hay más juzgados de familia, se han desconcentrado, ¿no es cierto? En Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, se ha desconcentrado los juzgados. Entonces, por efecto de la desconcentración de los juzgados, se han establecido como subjurisdicciones, pero eso es son resoluciones administrativas, o sea, no está establecido en la ley. Los jueces públicos de familia que son designados en capital, su competencia abarca todo el distrito municipal donde ha sido designado, ¿ok? No solo en ese territorio donde está radicado su juzgado, no en ese distrito submunicipal, podríamos llamarlo así, ¿no? Porque los municipios están distribuidos también en distrito. Y hay esa confusión. Porque cuando yo les doy un ejemplo, si eh, hay un proceso, que se yo, un divorcio, ¿no es cierto? En un juzgado desconcentrado que está ubicado en la Villa Primero de Mayo, ¿no? Aquí en Santa Cruz. Y ninguna de las partes vive en la Villa Primero de Mayo, sino que viven en el centro de la ciudad. Ese juez público de familia de la Villa Primero de Mayo es competente para conocer ese proceso de divorcio. Sí, es competente, porque su competencia no abarca solo a la Villa Primero de Mayo. Él ha sido designado en todo el distrito municipal de Santa Cruz, ¿no? Entonces, no le vamos a plantear una excepción de incompetencia, porque no, legalmente sí es competente para todo el distrito judicial municipal de Santa Cruz de la Sierra. Pero por una cuestión de orden, de transparencia, de acceso a la justicia, de gratuidad, ¿no es cierto? Los tribunales departamentales de justicia han delimitado el territorio que abarca ese juzgado de la Villa Primero de Mayo, para que todas las personas que vivan en ese territorio vayan a ese juzgado y así, ¿no? Hay varios en todo Santa Cruz, por todo, fuera del Cuarto Anillo, están todos los juzgados concentrados, ¿no? Entonces, tienen un territorio asignado en unos mapitas para que las partes de forma directa acudan a ese juzgado en razón a la cercanía de sus domicilios, ya sea como demandantes o como demandados, para que cumpla con estos fines de la justicia, estos principios
de celeridad, de gratuidad, de economía procesal, de acceso a la justicia y también de transparencia también. Entonces, si ustedes como abogados ven que ninguno de las partes radica en la Villa Primero de Mayo, lo que se le tiene que pedir a ese juez, digamos, ¿no? Es la declinatoria de su competencia, que decline su competencia y que se remita al juzgado más cercano al domicilio de las partes, ¿no? Porque sí es competente a nivel municipal, pero por una cuestión de todo lo que yo les he dicho, de esa delimitación que se hace y en base a todos esos principios, le vamos a pedir que decline de su competencia y que se remita al juzgado más cercano. Esto mientras no haya una modificación acerca de la competencia territorial que tienen los jueces al lugar donde han sido designados, porque sus designaciones abarcan a todo el municipio. Bueno, en el sistema procesal, entonces, que estábamos hablando, de los tres tipos de procesos que rigen actualmente y la competencia de los jueces públicos de familia, tenemos ahí los procesos que son de conocimiento de la jurisdicción familiar. En el proceso ordinario tenemos procesos que están expresamente establecidos en el Código de la Familia, que les llamamos los procesos nominados, ¿no? Porque hay un catálogo, hay una lista de procesos. En el caso del proceso ordinario, tenemos a la nulidad del matrimonio y de la unión libre, la nulidad de acuerdos en la vía voluntaria notarial, la división y partición de bienes gananciales cuando no se tramita en ejecución del proceso de divorcio y la determinación de bienes propios cuando exista duda sobre su calidad. Esos son los procesos ordinarios nominados de competencia del juez de familia. Pero también en el proceso ordinario tenemos los procesos innominados, que dice las pretensiones innominadas en materia familiar se tramitarán en proceso ordinario. Entonces, ¿cuáles son estas pretensiones innominadas? Porque después tenemos la lista de procesos del proceso extraordinario, ahí tenemos otra lista de conflicto. Y luego tenemos los de resolución inmediata, donde también hay otra lista de posibles conflictos que se van a tramitar en ese proceso. Entonces, ¿a qué se refiere con las pretensiones innominadas? Puede suceder que de todas esa lista de procesos que establece el ordinario, extraordinario y de resolución inmediata, esa dinámica social que habíamos dicho al principio, en las relaciones familiares, surjan conflictos que no están previstos en el catálogo de los procesos familiares. Que no haya previsto el legislador algún tipo de conflicto que puede surgir que sea de naturaleza familiar. Y ahí está la clave, que esto lo ha explicado la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde mucho tiempo atrás, cuando hace referencia a veces a un conflicto, ¿ya? A un conflicto que no sabemos aún determinar porque tiene ciertas características que pueden confundir a las partes, a los abogados, a los jueces, de determinar competencia de quién va a ser ese conflicto en su resolución, ¿no? Porque tiene ciertos matices en ese conflicto que parecieran que son de naturaleza civil, pero que también tiene de naturaleza familiar. Ahí se confunden. O podrían haber conflictos que parecieran que son de naturaleza agraria, pero que también tiene tintes de conflictos familiares. O podrían haber, qué sé yo, conflictos que pareciera que son de niñez, específico la jurisdicción niñez, pero que también podrían ser de familia. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué dice aquí en este caso el código? Y según lo que establece la jurisprudencia, es que todo conflicto, toda cuestión que dependa de un previo pronunciamiento de naturaleza familiar va a ser de competencia del juez público de familia. Esa es la forma de determinar si ese conflicto indeterminado, es decir, esa pretensión innominada, ese conflicto innominado que no fue previsto por el legislador,
¿En qué jurisdicción se va a resolver? Si es de naturaleza, si depende de un pronunciamiento de naturaleza familiar, entonces se tiene que tramitar a través de un proceso ordinario en materia familiar, si es que no se subsumen esos hechos a uno de los otros tipos de procesos que ya están nominados en el código. Si no entran en ninguno de esos procesos nominados, esos hechos, entonces va a un proceso ordinario innominado. Tenemos algunos ejemplos ya de procesos innominados que se ha determinado que es de competencia del juez público de familia, ¿ya? Porque depende de un previo pronunciamiento en la vía familiar. Tenemos el caso de las anulabilidades de contratos o de transferencia en la que el objeto es un bien de naturaleza ganancial. Todo el tema de las anulabilidades de contratos, ¿no es cierto?, de actos de disposición, como ser hipotecar, vender, dar en antícresis, ¿no?, dar en prenda, mutuo, usufructo, son de naturaleza civil. Todas esas situaciones, ¿no es cierto?, son de naturaleza civil, anular un contrato así. Pero cuando dentro de ese contrato lo que se transfirió, lo que se hipotecó, lo que se dio en antícresis, mutuo, usufructo, es un bien en el que se debe determinar si es un bien ganancial, porque no está determinado necesariamente ese conflicto de anulabilidad tiene que ser tramitado ante el juez público de familia, porque el juez de familia es el que va a determinar si es un bien ganancial y si ese acto de disposición que se realizó sobre ese bien ganancial violenta una norma del Instituto de los Bienes Gananciales y se tramita en sede familiar. Tenemos otro proceso innominado que también se tramita mucho, que es el reconocimiento de derechos en uniones libres y regulares. ¿Ok? Hay personas que han vivido en unión libre con todas las características de un proyecto de vida, todos los elementos de un proyecto de vida, pero resulta que uno de ellos no tenía libertad de estado formal, ¿no? No había registrado su divorcio o se había divorciado formalmente de su anterior pareja. Entonces ahí el Tribunal Supremo no ha hecho todo un desarrollo jurisprudencial relativo a las uniones irregulares, que antes estaba en el Código de Familia anterior, pero que ahora no lo pusieron, pero el Tribunal Supremo ha hecho referencia a este tipo de uniones irregulares y que para poder garantizar a los cónyuges de buena fe que no eh, se los deje en una situación desventajosa, que no cumpla con esa finalidad de la justicia de brindar una igualdad a los cónyuges, ¿no?, que hablábamos al principio, ha establecido este proceso innominado. Y así pueden surgir conflictos que no estaban previstos por el legislador y que sean de naturaleza familiar. Luego tenemos los procesos extraordinarios, que en este caso sí están establecidos los procesos de forma taxativa, que son competencia del juez de familia. El divorcio, todo lo que tiene que ver con filiación, la negación de paternidad o maternidad, la impugnación de filiación, la reclamación de filiación, la comprobación de matrimonio de unión libre, la oposición al matrimonio, la declaración de interdicción, la cesación de interdicción y la asistencia familiar. El inciso I del artículo 440 está todavía en conflictos de competencia, ¿ya? Porque establece el proceso de suspensión, extinción o restitución de la autoridad de los padres. Este proceso estaba establecido como competencia del juez de familia en la ley 025, la ley del órgano judicial, pero fue derogado esa parte de la ley, fue derogada por el Código Niña, Niño, Adolescente. Le quita al juez de familia esta competencia para los procesos relativos a la autoridad de los padres y lo incluye en el Código Niño, Niña, Adolescente, la ley 548, que sale unos meses antes que el Código de la Familia, ¿ya? Entonces, bueno, hasta ahí no había problema, era competencia del juez de niñez.
pero luego lo meten acá, lo incluyen aquí en el 440 como competencia del juez de familia, ¿no? O sea, hay una contradicción en el legislador porque lo saca de la ley 025, lo coloca en la ley 548 y a los 2 o 3 meses lo pone en la ley 603. Pero toda la parte normativa, sustantiva y del procedimiento está en la ley 548, ¿no? Y se considera una especialidad del juez público niñez y adolescencia este proceso. Pues siempre ellos lo han tramitado. Pero debido a esta confrontación que hay entre códigos, no esta contradicción, entonces, bueno, han surgido conflictos de competencia en la que en algunos distritos se lo han dado a los jueces de niñez y en algunos casitos a los de familia, así que eso todavía vamos a ver cómo surge alguna modificación de que determine ya con exactitud competencia de quién es. Lo mismo sucedió con la guarda. En el tema de la guarda, em, tenemos nosotros dos tipos de guarda, la guarda en la ley 548 y la guarda en la ley 603. La misma finalidad que tiene la guarda en ambos procesos, el cuidado, protección, atención y asistencia integral del niño y que siempre es de carácter provisional. Y aquí ya vemos una diferencia entre los dos tipos de guarda. La guarda que otorga el juez público de familia deviene de la desvinculación conyugal, es decir, como pretensión conexa al divorcio y a la desvinculación de las uniones libres. También, dice la ley, puede tramitarse de forma excepcional en procesos de asistencia familiar. Cuando existen hechos nuevos en el proceso de asistencia en el que el obligado, por decirles en este caso, pide la revocatoria o modificación de guarda o por una situación que la guardadora no puede tener al niño, entonces el juez modifica la guarda en favor del otro papá en el mismo proceso de asistencia familiar. Ahora, estamos hablando en la guarda en procesos de familiares cuando el conflicto siempre es entre papá y mamá. Siempre el conflicto entre papá y mamá se tramita ante el juez público de familia, ya sea en el divorcio, las uniones libres, en los procesos de asistencia o como un proceso independiente, un proceso solito. El proceso principal es guarda de hijos. Ese proceso solito de guarda de hijos, si ustedes lo ven acá en el 440, no está consignado como proceso. Yo lo he colocado aquí, le he aumentado guarda, porque en esta circular que emitió el Tribunal Supremo, la 01/2018, estableció que en esos casos en el que los padres, el conflicto sea la guarda de sus hijos y no devenga de una desvinculación conyugal, no hay divorcio, no hay unión libre, no hay nada porque nunca han convivido ni nada. Y tampoco haya demanda de asistencia familiar, sino que es la guarda el primer proceso judicial y conflicto que nace entre estos papás. Se tiene que tramitar como un proceso independiente, un proceso como tal, bajo las normas del proceso extraordinario, bajo el procedimiento extraordinario, aunque es un proceso innominado para nosotros porque no está establecido como proceso, por su naturaleza jurídica, los derechos que protege, no podría tramitarse en un ordinario, sino en un proceso extraordinario, al igual que la asistencia familiar, el régimen de visita, que son de carácter provisional y buscan el cuidado y atención oportuna, en este caso para los hijos. Por ende, la guarda es un proceso extraordinario por mandato de esta resolución del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, la guarda que tramita el juez público de niñez y adolescencia es una guarda en la que el conflicto no está entre papá y mamá, sino que hay un tercero, una tercer persona que está solicitando la guarda del niño. Entonces, el juez público de niñez tiene la competencia para otorgar guarda a terceras personas que no tienen tuición legal sobre el niño, es decir, que no tienen autoridad.
porque la autoridad, el ejercicio de la autoridad solamente la tienen los padres, papá y mamá. Entonces, cuando viene una tercera persona a solicitar la guarda del niño, llámese los abuelos, los tíos, hermanos mayores, de la familia ampliada, de la familia extensa, ese conflicto que puede haber entre terceras personas sobre la guarda de un niño puede ser de abuelos con abuelos o de un abuelo con un tío, o entre uno de los padres con uno de los abuelos. Entonces ese conflicto se va a tramitar ante el juez público de la niñez y adolescencia, porque allá son otros requisitos o condiciones para terceras personas que quieren la guarda o que piden la guarda de niños. Y finalmente tenemos la competencia del juez de familia en los procesos de resolución inmediata. Tenemos ahí en el listado de los procesos la emancipación por desacuerdo, la constitución del patrimonio familiar, la autorización judicial para la administración de bienes, el desacuerdo de los padres, los procesos voluntarios, aunque ahí en los procesos voluntarios muy claro no nos queda cuáles serían estos, cumplimiento de acuerdos, asistencia familiar cuando existan acuerdos, ¿no? El tema de homologación de acuerdos de asistencia tiene un procedimiento específico en los procesos de resolución inmediata. En el desacuerdo de los padres, cualquier conflicto que surja entre los padres que no sea necesariamente asistencia familiar, guarda, régimen de visita, sino otro tipo de desacuerdo, eh, podrían, bueno, la ley dice que cuando hay un desacuerdo entre padres, primero tendrían que acudir a la defensoría, al ámbito administrativo, a defensoría para que con defensoría puedan ellos resolver ese desacuerdo. Y en caso que ya no lo pudieran hacer en defensoría, recién tendrían que acudir a través de un proceso de resolución inmediata, ¿no? Porque pueden haber desacuerdos de los padres por decirles de que si el niño se somete a un tratamiento médico o el cambio de domicilio del niño, el cambio de radicatoria de un departamento a otro, el cambio de colegio o qué tipo de educación, disciplina van a aplicar con el niño, ¿no? O qué religión, a qué religión o iglesia va a asistir el niño, todo lo que sea desacuerdo, ¿no? De los papás. Eso que no necesariamente entra en un proceso de los procesos extraordinarios, todo ese tipo de desacuerdos pueden acudir a través del proceso de resolución inmediata. Bueno, eso con relación a la competencia. Y luego tenemos ya, para ir cerrando la exposición, el contenido, tenemos los sujetos procesales. Aquí tenemos que saber nosotros diferenciar en el proceso familiar lo que son sujetos procesales y lo que son las partes procesales, ¿no? Son dos cosas diferentes. Los sujetos procesales son todas aquellas personas que intervienen en el proceso, ya sea de forma activa, de forma pasiva o de otra forma. Entonces, según su calidad, su participación está sometida a los derechos y las obligaciones establecida en el Código de la Familia. Entonces, dentro de lo que son los sujetos procesales, tenemos al juez, a la parte demandante, a la parte demandada, bueno, a los hijos, si están ahí los hijos, si tienen hijos, y todos los que participan de forma activa en el proceso, ¿ok? Si de repente hay otras personas que participan, dentro del proceso, alguna entidad, alguna institución que coadyuva en el proceso, también se pueden considerar como sujetos procesales, ¿no? Las entidades de defensoría, las oficinas del adulto mayor, personas con discapacidad, que participan en el proceso, ¿no? Que coadyuvan. Tenemos también a los equipos interdisciplinarios. Los juzgados de familia cuentan con el apoyo de los equipos interdisciplinarios que están conformados por un visitador social y un psicólogo, ¿no? Que coadyuvan, son el apoyo
en estas especialidades que son necesarias en los procesos donde intervienen niños, ¿no? Las guardas, en los divorcios, para el régimen de visita, en algunos casos para la asistencia familiar también. Entonces son un equipo de apoyo, ¿no? Que forman parte también del juzgado. Entonces cada vez que el juez requiera un informe psicosocial, un informe social o solo un informe psicológico o realizar la entrevista personal a los niños, entonces con la ayuda del psicólogo va a poder realizar estas valoraciones que son necesarias en algunos procesos, ¿no? También participan ahí el equipo. Y las partes procesales vienen a ser la parte demandante, la parte demandada y aquellos terceros que intervienen en el proceso, ¿no? Aquellos que presentan alguna tercería o que se presentan como terceros, por ejemplo, en casos de familiares, en los procesos de interdicción, ¿no? Que se presentan ahí como tercero, en otro tipo de procesos de, qué sé yo, de temas de administración de bienes de niños, también hay terceros que participan, que es necesario a veces que el juez llama a terceros a participar en el proceso, que también son titulares de derechos y obligaciones que el Código de la Familia establece. En esto de las partes procesales, tenemos que hablar también de la representación legal, ¿no? En los procesos familiares, si bien son conflictos de carácter personal, que es más conveniente, siempre resulta más efectivo y conveniente que las partes actúen en el proceso de forma directa, ¿no? De forma personal. Pero la ley permite que lo puedan hacer a través de un apoderado, con un mandato especial, con un mandato específico. Pueden las partes, los interesados, los sujetos activos, los sujetos pasivos del conflicto, intervenir en el proceso a través de un mandatario que tiene que tener un poder específico. ¿Qué quiere decir? Que ese poder tiene que establecer específicamente en qué proceso, ante qué juzgado es que esa persona va a representar a la otra, ¿no? No sirven poderes generales, ¿no? Sino que tienen que ser poderes específicos con todas las facultades que le va a otorgar el demandante o el demandado a su apoderado legal para que intervenga en el proceso. Se puede hacer mediante apoderado. También el Código de las Familias establece la representación sin mandato. Conocen ustedes, ¿no? La representación sin mandato que siempre se ha utilizado también en materia civil, que dice, ¿no? El cónyuge por la cónyuge, el padre por sus hijos, el hijo por sus padres, ¿no? Pueden participar en el proceso en nombre del otro sin necesidad de mandato especial, dice, siempre y cuando los derechos que se están resolviendo no sean de carácter personal, dice, ¿no? Y además va a poder participar hasta antes de dictarse sentencia en el momento en el que ya la parte de forma directa va a tener que apersonarse y dar por bien hecho lo actuado. Eso para la representación sin mandato. Pero esto medio que, a ver, no se aplica mucho en cuanto a las partes y la representación en el proceso, porque en la mayoría los procesos que se desarrollan son de carácter personal. Y la prevención de la representación sin mandato es que no sean derechos de carácter personal. Pero como es familia, todos son de carácter personal. Entonces, por ejemplo, si yo demando de asistencia familiar a una persona, ¿no? Al papá de mi hijo, y en vez de contestar él,
contesta su hermana o contesta su esposa o contesta la mamá y dicen, yo estoy contestando en nombre de mi esposo y ofrezco o él ofrece 1.000 bolivianos de asistencia. No puede hacer eso, por más que sea su madre, su padre, su esposa, porque la obligación de asistencia no solo que es de carácter personal, el carácter personalísimo porque se cumple bajo apremio, se cumple bajo apremio. Entonces, necesariamente, al ser de carácter personal, la obligación de asistencia es el obligado el que debe contestar y decir cuánto va a pasar de asistencia. En otras situaciones, sí se admite para ciertos actos la participación de su esposa o de su esposo, o de su padre o su madre, por ejemplo, cuando el obligado está premiado en Palmasola, ¿no? Aquí en Santa Cruz, y paga su asistencia y requiere su libertad. Entonces, como esa participación de requerir la libertad porque acredita que ha pagado, puede ser presentado inclusive por cualquier familiar del obligado que acredite que esté apagado ya, para ese acto específico, pero no para la participación principal en el proceso como es la contestación a la demanda, ¿no? O la presentación de la demanda. Arrogarse la representación sin mandato. Por ejemplo, un hijo por su padre no podría demandar divorcio porque eso es de carácter personal, ni contestar afirmativamente a un divorcio el padre o el hijo, ¿no? de la persona demandada. Entonces, en su mayoría son de carácter personal los procesos de familia, entonces como que no se aplica mucho ahí la representación sin mandatos, al menos no en esas actuaciones principales, ¿no? Bueno, con eso yo concluiría el contenido de esta sesión. No sé si es la primera o la segunda que ustedes tienen. Y tenemos ahí unos minutos para ya poder darle la participación a ustedes. ¿Ok? Bueno, hay unas manos levantadas, pueden participar. Una pregunta en el chat que nos hace el doctor Freddy, que me gustaría que si está presente pudiera habilitar su micrófono porque no le estoy entendiendo mucho. Dice, ¿puede actualmente plantearse como acción innominada la posesión de Estado? La posesión de Estado era una figura que estaba establecida en el Código de Familia anterior, que se refería a hay la posesión de Estado de hijo y también puede haber la posesión de Estado de cónyuge, pero tenía una finalidad, ¿no es cierto? O sea, si yo invoco la posesión de Estado de hijo, y reclamo mis derechos como hijo, tendría que demandar una filiación judicial para demostrar esa posesión de Estado, bueno, o el trato de hijo que se me ha dado. Y esa sería la figura, digamos, ¿no? Que es un proceso extraordinario que tiene que ver, si la finalidad de la posesión de Estado es reclamar derechos de filiación como hijo, tendría que ser ese el proceso. Y el otro que es la posesión de Estado de esposo o de cónyuge, mejor dicho, porque ese término esposo o esposa no hay en el código, es de cónyuge, tendría que ser a través de una comprobación de unión libre, que es un proceso extraordinario. Entonces, no sé el doctor Freddy si es eso lo que está preguntando, igual podría aclararnos ahí la pregunta. Bueno, aquí hay dos manos levantadas, el doctor Willy y después Peter dice. Si pueden habilitar. No sé si están la opción de habilitar su micrófono. Doctora, ¿desea que lo deje habilitado para que usted les dé la palabra levantando la No, manito? puede habilitarles, por favor, licenciada, para que ellos puedan Ya, muy habilitar. bien, Sí, gracias. muy bien. Hola, ¿me escucha, doctorita? Sí, sí, doctor Willy, Buenas buenas noches. noches. Doctorita, es muy interesante todos estos aspectos. Mi consulta va a lo siguiente, doctorita. Primero, quiero hacerle dos preguntas. Primero, sobre la guarda.
Ya nos ha manifestado usted que la parte de lo que es la guarda, la asistencia, inclusive la división y partición cuando deviene, o sea, el día de un divorcio, entonces es competente la juez de familia. En este Sí. aspecto, doctorita, vemos en la realidad, o sea, acá la ley, exclusivamente el artículo 212, establece que la guarda de los niños se deben dar a quien mejor, debe un mejor trato, mejor circunstancias, el niño se siente y todos esos aspectos, pero en la realidad se le da a la madre. Así tenga o no tenga, bueno, es una situación. Ahora, también en esta parte del código o de familia, establece, doctorita, en la 217 la guarda compartida, pero dice por acuerdo voluntario de ambas partes. Si no están en acuerdo, no hay acuerdo voluntario de ambas partes, entonces lógicamente nunca va a haber guarda compartida, ¿me entiende? No va a haber. Ahora, mi pregunta, uno, primero, ¿por qué los jueces no dan pie exacto a esto que establece el artículo 212? Es decir, a cuál, ya sea el padre o la madre, que tienen los mismos derechos, aquel que le ofrezca mejores oportunidades al niño, mejor estabilidad y todas esas cosas, bueno, eh, ¿por qué no tiene ambos esa igualdad para poder tener la guarda de sus hijos? Y si fuera así, podía dar, inclusive sin estar de acuerdo, si ve la juez en algún momento que los niños ya están acostumbrados con el padre, están acostumbrados con la madre, y por no desligar esa relación, ese vínculo de familia que existe, ¿por qué no podría dar, digamos, la guarda, doctorita? Esas son las primeras preguntas. La segunda, porque después ya no me van a dar opción. Doctorita, lo siguiente, en la parte de los bienes gananciales, doctorita, exclusivamente a veces, ¿qué es lo que pasa? Usted también ha manifestado que la división y repartición de los bienes gananciales es competencia de la juez de familia cuando viene del divorcio, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En muchos casos que he tenido, mire, ha tenido una casa, pero lo hacen desocupar al padre y se queda la madre porque ha pedido la tutela, le han dado la guarda de los niños y todas esas cosas. ¿Y por qué? Es más, doctorita, a veces el padre no sabe ni dónde ir, qué es lo que va a hacer. Entonces, esos aspectos muchas veces, especialmente cuando la juez es mujer, estamos viendo, entonces siempre va para el lado de la mujer. Entonces, en este caso, ¿qué debemos hacer? Cuando exista eso, ¿qué podemos hacer? Luchar por el padre también que tiene. Al padre se lo bota a la calle como un perro, y bueno, es así, ¿no? Eso nada más, doctorita. Gracias. Gracias, doctor Willy, gracias. Bueno, mire, ¿qué le puedo decir? Em, a ver, un ratito le voy a silenciar su micrófono, ¿ok? Según lo que usted dice, el artículo 212 establece los lineamientos para considerar la mejor situación del niño para la guarda. Y creo que debemos nosotros, un poquito, ¿qué puedo decir? Quitarnos esos paradigmas, ¿no es cierto? Quitarnos esos paradigmas de que los padres varones no podrían obtener la guarda. Porque yo le digo, en mi experiencia que yo tengo como especialista en derecho de familia ya de más de 10 años, en muchas ocasiones sí he visto que se ha otorgado la guarda de los niños al papá. Muchos casos, muchos casos. Actualmente ya no debería existir esos paradigmas de que la madre, por ser mujer, tendría como que mayor ventaja en la decisión de la guarda de los hijos. En realidad, el Código de las Familias establece como principio del proceso familiar la igualdad de las partes, ¿no es cierto? Las partes acuden al proceso con igualdad de condiciones y el juez en ejercicio de la competencia que ejerce, ¿no es cierto? Y de los lineamientos constitucionales y derechos fundamentales, derechos humanos que tienen todo ciudadano,
debe actuar con objetividad, con imparcialidad, brindando un trato igualitario y permitiendo que ambas partes tengan acceso a la justicia con igualdad de condiciones, y eso quiere decir que ambos tengan la opción de tener una resolución favorable para cualquiera de ellos. Entonces, eso de que actualmente de que porque sea mujer y él es el hombre, en realidad eso ya no debe existir. Pero hay otras situaciones que se deben considerar que son lineamientos establecidos en temas de niñez y de familia, no solo por nuestra normativa interna, sino por los tratados y convenios internacionales relativos a los derechos de los niños. ¿No es cierto? Y dentro de uno de de esas normativas establece que los niños de corta edad no pueden ser alejados de su madre, sino por circunstancias excepcionales, ¿ok? Los niños de corta edad por la situación natural que existe entre la mamá que da de mamar al niño y demás. A eso se refieren los niños de corta edad que no pueden ser alejados de su madre, ¿ok? A no ser por circunstancias excepcionales. Entonces, cuando el niño ha vivido en un ambiente materno durante muchos años y el papá es el que pide la guarda, entonces tiene que demostrar circunstancias excepcionales en esa valoración que el juez tiene que hacer sobre la mejor situación del niño, que tienen que ser circunstancias que realmente pongan en una situación de desventaja al niño de que siga viviendo con la mamá. O sea, porque al final la guarda es un título de guardadores que tienen los padres que garantizan en primera instancia que se resguarden los derechos de sus hijos, porque no otorga mayor autoridad o que el padre guardador sea más que el otro, porque por más que uno de ellos tenga la guarda, el otro igual va a estar presente en la vida de su hijo. A veces lo convierten la guarda como una competencia y eso es un error, porque el que tiene la guarda es el principal responsable de garantizar los derechos de su hijo, no que sea un mayor autoridad como padre o como madre, o que tenga mayor poder de decisión. Tiene las decisiones del día a día del niño, pero el otro padre igual va a estar presente en la vida de su hijo, ¿no es cierto? Entonces, todas las valoraciones que se deben hacer en el proceso de guarda son otras valoraciones de carácter social, de carácter material, tomando en cuenta que la situación de pobreza tampoco es una condición para revocar la guarda, siempre y cuando garanticen que el niño tenga lo necesario para vivir. Entonces, son muchas situaciones, doctor Willy, que se deben analizar en un proceso, en un conflicto de guarda. Muchas, dependiendo de cada familia, que cada familia es una parte. Pero sí hay que dejar en claro que ya no debe existir esos paradigmas. Es más, el juez no podrá fundamentar o sustentar su sentencia, ni la parte, ninguna de las partes podrá argumentar en su alegato de que porque es mujer tiene que tener al niño, o de que porque es mujer él tiene que vivir con el niño. O sea, esos fundamentos son no son permitidos ahora en nuestro nuevo sistema constitucional de derechos en los que hay igualdad de género y demás. Entonces, no sería ese correcto, doctor Willy, ese argumento si es que ese ha sido en una resolución de guarda. Ahora, en el otro caso que usted me dice de la división y partición de bienes, bueno, ahí también hay que analizar cada caso en concreto, ¿no es cierto? Porque normalmente, si la madre tiene la guarda de los niños viven con la mamá, obviamente a la mamá no la pueden sacar, pues no, pero no porque sea mujer, sino porque los niños están bajo su cuidado, no podrían sacarlos del domicilio. Y como no pueden vivir en el domicilio, mire usted, yo en mi caso, cuando es posible de que continúen viviendo en el mismo domicilio para no dejarlo en una situación desventajosa al señor, digamos, ¿no? Que no tiene dónde vivir. Si es posible No, doctor Peter, su micrófono un ratingo, ¿ya? Si no es posible hacer arreglos para que puedan habitar en el mismo domicilio, no hay antecedentes de violencia, son personas que podrían seguir habitando hasta que pueda dividirse y venderse ese bien para no perjudicar a ninguno, estableciendo ahí, ¿no?
límites en esa habitabilidad que hay en el domicilio, se hace para no tener que sacar así porque así nomás a una persona de su casa cuando no justifica. Pero cuando sí justifica, porque han habido antecedentes de violencia, los hijos están bajo el cuidado de la madre, que es la que se encarga de su cuidado, entonces pues ahí en ese caso amerita y la ley lo establece, no es el juez el que decide, es porque la ley lo establece, no tanto en materia penal como familiar, de que los hijos bajo el cuidado del que estén, porque si están bajo el cuidado del padre, es el padre el que cuida a los hijos, entonces será el padre con los hijos que se quede en la casa y si hay actos de violencia, pues la mamá tendrá que salir. Entonces, ese enfoque de género que se aplica en el caso de las mujeres es algo excepcional en situaciones en que la mujer es la que está en desventaja. Pero si ambos están en la misma situación, en las mismas oportunidades, en igualdad de condiciones, no sería ahora legal ni razonable hacer ese tipo ya de diferenciaciones, ¿no? El tema de género se aplica en situaciones de desventajas, de asimetrías de poder, que ese ya es otro tema que hay que analizar, ¿no? Pero bueno, esa es la inquietud del doctor Willy, que bueno, es bueno también aclarar. Ahora sí, doctor Peter, puede habilitar su micrófono. Peter 2. Nada. A ver, hay otra mano levantada ahí, Yesid. Buenas noches, Buenas noches. doctora. Un saludo desde Cochabamba. Gracias, Muy doctor. directa y explícita su exposición en esta noche. Doctora, eh, quería que nos explique. La guarda es una institución del derecho familiar. No siempre se aplica, por ejemplo, los esposos cuando disuelven su vida conyugal, realizan un acuerdo transaccional de asistencia familiar y al incumplimiento llegan a homologar, e inclusive en divorcios no se llega a tocar el tema de la guarda, porque los bienes gananciales y la guarda sería después de la disolución del matrimonio, ¿verdad? Sí. Entonces, quería hacerle muchos tienen el cuidado y protección, que eso es lo que se pone en el documento de acuerdo entre padres y que realice el reconocimiento del notario de fe pública. Porque si en alguna vez hemos cometido el error de colocar guarda, el mismo notario nos aclara que él no otorga guardas, entonces no hace el reconocimiento de firmas. Doctora, muchos padres o madres tienen el cuidado y protección de sus hijos con un documento con reconocimiento de firmas. Otros tienen mediante una resolución o una sentencia, una guarda judicial, una guarda otorgada ante un juez de familia. ¿Cuál es la diferencia? O sea, los pros, los contras y los alcances. Por ejemplo, si tuviéramos una guarda, podríamos realizar un viaje sin permiso de la defensoría o del otro progenitor, o, o igual necesitaríamos, solamente tal vez con la sentencia de guarda podríamos estar realizando el viaje. Esa era mi duda, la pregunta, para poder jurídicamente diferenciar entre la guarda y un documento de cuidado y protección. Gracias, señora. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Muy interesante su pregunta. Y claro, realmente tendríamos que profundizar en el Instituto de la Guarda para ver los tipos de documentos. Pero yo le aclaro algo ahí y siempre lo hablamos esto con los notarios en los cursos y talleres. El acuerdo sobre guarda y custodia de hijos es totalmente legal. Los notarios tendrían que hacer el reconocimiento de firma, porque el Código de la Familia autoriza a los papás que puedan hacer acuerdos sobre guarda, inclusive sobre la guarda compartida. Pero ese acuerdo al que el notario da fe del mismo, o sea, del contenido del acuerdo que han hecho los papás, solamente va a surtir efecto frente a instituciones, frente a terceros, cuando el juez público de familia lo homologue.
Y por eso está dentro. Cuando no hay ninguna contención entre los papás, tienen el acuerdo de guarda, eso se tramita como un proceso de resolución inmediata, porque no hay nada de contención. Entonces solamente darle que el juez público de familia lo revise, que está bien, que es en beneficio de los niños, quizás les pida, si es que no, la verdad, si lo ve necesario pedir alguna valoración psicosocial, aunque normalmente no. Si los papás están de acuerdo, el niño está bien, el juez público de familia lo homologa el acuerdo, ¿ok? Ahora, si tienen el acuerdo y no tienen reconocimiento de firma, pero ambos se lo presentan al juez y le dicen, señor juez, mire, nosotros tenemos este acuerdo, estamos de acuerdo que la guarda la tenga ella o él y yo un régimen de visita, y el juez le va a decir, está bien, se los voy a homologar, cualquier problema que surta después esto no causa estado, lo podemos volver a revisar, a modificar. O sea, si no hay conflicto, no hay para qué el juez de familia se oponga, lo homologa. ¿Ok? Entonces, si el notario no les quiere hacer el reconocimiento de firma, no importa si se lo hace bien, pero tenga reconocimiento o no tenga reconocimiento, ese documento no lo van a poder utilizar para nada mientras no tenga la homologación, el auto de homologación del juez público de familia, que es el que ya le va a dar la validez legal a ese acuerdo. Ahora, hay que saber diferenciar, doctor Yesid, de lo que es el Instituto de la Guarda y lo que es la autoridad de los padres. Son dos cosas diferentes, ¿ok? La autoridad de los padres la tienen desde el momento en que ellos registran a su niño con la filiación. Nace la autoridad de la madre y la autoridad del padre. Mientras no haya ese proceso que yo les dije de la pérdida o suspensión de autoridad, extinción de autoridad, ambos padres tienen autoridad sobre sus hijos. Si ustedes revisan el Código de las Familias, van a ver qué implica la autoridad de los padres. La autoridad de los padres implican derechos que tienen los padres y obligaciones que tienen los padres. Derechos que tienen los hijos y obligaciones que tienen los hijos en relación a la autoridad de sus padres. Una parte, cuando los padres viven juntos, ejercen la autoridad sobre sus hijos de forma conjunta. Cualquier decisión que se tome sobre la vida del niño se presume que ha sido tomada por los dos ellos, ya. Cuando los padres se separan, ya, como ya no pueden ejercer de forma conjunta la autoridad, es que viene la necesidad de designar un guardador. Ese guardador es el que en primera instancia garantiza el cuidado y el ejercicio de los derechos de su hijo del día a día, del cuidado ordinario del niño, qué va a comer, qué va a vestir, a qué hora va a dormir, a qué colegio va a ir, todo lo que tiene que ver con el cuidado diario del niño y el domicilio que se le va a asignar en razón a esa guarda. El otro progenitor que no tiene la guarda no ha perdido su autoridad, todavía tiene autoridad, todavía la ejerce. ¿En qué sentido? En que puede oponerse a las decisiones que tome el guardador. Las decisiones, si hay una decisión de carácter ordinario que toma el guardador, puede oponerse y ahí es donde surge el desacuerdo de los padres que también se tramita en un proceso. Toma de decisiones de carácter extraordinario, como el permiso de viajes, llevar al niño al exterior o llevar al niño a otra ciudad. En el ejercicio de su autoridad, el guardador tiene que pedirle el consentimiento firmado para el permiso de viajes. ¿Por qué? Porque el otro papá no ha perdido su autoridad. Entonces, no debemos confundirnos con la guarda y la autoridad de los padres. Si queremos como guardadores no tener que estar pidiendo el permiso de viaje o que el otro progenitor tenga la facultad para poder oponerse a las decisiones que yo tome sobre la vida de mi hijo, tendría que hacérsele un proceso de extinción de autoridad o de suspensión de autoridad, que eso tiene causales, no es nomás pedir por pedir. Él tendría que haber incurrido en una causal para que se le suspenda o se le extinga la autoridad de padre, donde ahí ya no tiene derecho a opinar nada sobre la vida del niño. Pero mientras tenga su autoridad como padre o madre, pues entonces siempre va a estar ahí presente para la toma de decisiones del niño y puede oponerse a esa toma de decisiones, ¿ok? Por más que no tenga la guarda. A eso se refiere. Ya en otro curso que tengamos
podemos hablar más a detalle de este tema de la guarda y de la autoridad. Ya, doctor Yesid, pero básicamente es eso. Bueno, Juan José también ha levantado la mano, Juan José López, y creo que con él terminamos porque ya tenemos 5 minutitos. ¿Qué dice doctor Juan José? ¿Puede habilitar su micrófono? Creo que no. Bueno, a ver, vamos a leer aquí. Hay una pregunta que me pareció interesante. Ay, el anfitrión dice que, a ver, si le puede habilitar el micrófono al doctor Juan José. No puede, doctor, porque ya se podía. A ver. Por favor, haga la prueba, doctor. Le Ahí volví está. a hacer directamente a usted. Ahora Ya sí, está. gracias, Ahora muy sí. buenas noches. Excelente la ponencia, doctora. Quería ver cuál es los causales que, según su criterio, se aplican en caso de ser declarado indigno, ¿no? Entonces, y cómo obviamente procede cuando ya se ha otorgado la guarda a uno de los progenitores. Gracias. Pero, a ver, doctor Juan José, usted me habla de una indignación, porque la indignación, perdón, está en el Código Civil, y entiendo que ese es un proceso civil, el declarar indigno a un hijo, ¿no es cierto? ¿O a qué se refiere con la indignación, doctor Juan José? No le entendí esa parte. Creo que no puede habilitar su micrófono el doctor. A ver. Lo han silenciado nuevamente. Uy, Ahora sí, nuevamente, mil ya, disculpas. ahora Sí, sí, ya. es evidente que la indignación, bueno, es un apartado en materia civil, pero no obstante, sí, me explico mejor. Hay casos Ya. en los cuales, habiendo cumplido la mayoría de edad respecto a la asistencia familiar, hay causales que se pueden extender. Esta siempre y cuando el hijo pueda estar estudiando, demuestre, qué sé yo, Sí, sí. ciertos requisitos y demás. Entonces, sí se da casos, digamos, de ya por la vía civil haber declarado indigno al Ujú, adolescente, llámese así. ujú. Entonces, ¿cómo opera en este particular la guarda? A eso me refería, no sé si me dejo comprender. Gracias. Pero la guarda para un hijo mayor de edad ya no hay guarda, ¿no? En No, todo lo caso. que, claro, no es evidente, pero obviamente eh, ha estado, digamos, desde que ha estado niño en este particular, en este caso que es un poco especial que se ha presentado, ha estado la guarda desde la infancia, llámese así, con la madre. Ya, Y, y obviamente él ha cometido un acto de intento de violación, ya cuando ya era adolescente. Entonces ya. ahí se le va a dirimir un tema de indignidad, ¿no? Pero Contra la mamá. perdón. O sea, hubo un intento de violación Violación contra la del mamá. adolescente contra la mamá, y ya lo declararon indigno, Claro, pero ya es mayor de edad. estaba justamente ahí al filo del tema de adquirir la mayoría de edad, ¿no? Entonces, la autoridad jurisdiccional competente ha manifestado de que aún mantiene lo que es la guarda, pues la mamá, como por razones obvias ya no quería, pues obviamente saber nada ya del menor. Claro, Al pero es que no la pueden obligar a que lo tenga como guardador, como pues si la ha atentado contra contra su madre. son evidentemente criterios bien No puede.
a Peor veces si que ya tiene 17 años, es imputable, ¿no es cierto? Tendría que exacto, estar exacto. en un hogar, si no tiene otra persona, un familiar que se haga cargo de la guarda, tendría que estar o en Su un padre y centro los de demás detención. en el exterior y cabalmente era la única que podía, que bueno, ha mantenido durante todo este tiempo lo que es la guardia. Entonces, en esos casos sí es oportuno reflexionar, como bien usted lo refería, pero es oportuno también oír, escuchar su, Claro, que no. le merece, porque eh, a veces llegamos a las autoridades jurisdiccionales y son criterios, a veces opiniones bien sesgadas las cuales tienen, que en vez de poder coadyuvar, hacen de que, bueno, nuestra justicia vaya en decadencia, ¿no? Entonces, son aspectos que sí se dan en el día a día y, bueno, quería obtener su opinión, doctora. Gracias. Y inclusive está dentro de las causales para impugnar la afiliación, el haber sido este tipo de Ah, situaciones, ¿no? exactamente. Exacto. Entonces no podrían, pues imagínense, eso sería revictimizar a la mamá de que la obliguen a tener la guarda del adolescente. No hay lógica ahí, ¿no? En casos especiales, ¿no? Que menciona el doctor. Bueno, hemos cumplido nuestro horario. Ay, hay muchas preguntas que no hemos podido responder porque aparte que son preguntas que, bueno, necesitan bastante análisis y explicación. Pero no tienen la oportunidad de también preguntar a los próximos facilitadores, expositores que vienen, que va a estar súper interesante también. Agradecerles por su participación, licenciada Sheika, por la invitación al centro y a ustedes por el interés. Yo siempre termino los talleres agradeciendo a los colegas abogados por el interés de especializarse aún más en el área de los procesos familiares, es de la rama más humana del derecho y que bueno, el aporte que nosotros como abogados hacemos en la solución de estos conflictos es un aporte social, como lo hemos visto hoy día, y nos interesa a todos que las familias solucionen sus conflictos de la mejor manera, porque eso redunda en beneficio también para nuestra familia en sociedad. Así que muchas gracias, éxitos en el Congreso y éxitos en su eh, el desempeño de su trabajo. Perdón a todos los que no pudieron. Perdón, Max Llave dice, me siento discriminado. Perdón por el tiempo, no hemos podido, así que pero en otra oportunidad. ¿Listo? Gracias a Muy ustedes. buenas noches, doctora. Agradecerle por el día de hoy. Estimados participantes, les damos el agradecimiento de parte de CENEPCO Bolivia. Y bueno, nos encontramos con los participantes el día de mañana. Con usted, doctora, agradecerle por el día de hoy. Muy buenas noches. Chao, chao.